Enfermedad inflamatoria intestinal. Las enfermedades inflamatorias intestinales son afecciones que afectan al tubo digestivo, produciendo una inflamación intestinal crónica desde la boca al ano, como la enfermedad de Crohn, o solo colorectal, como la colitis ulcerosa. Si bien su causa es desconocida, se han descrito en su génesis múltiples factores, entre los que se encuentran factores biológicos, factores genéticos y factores ambientales. Como vamos a ver posteriormente, a pesar del continuo avance en el tratamiento médico, muchos pacientes continúan requiriendo una conducta quirúrgica. Y si bien en la colitis ulcerosa se pensaba que la cirugía era curativa, esto es puesto en duda en la actualidad por el riesgo de pauchitis que presentan estos pacientes. Su prevalencia es de la enfermedad de Crohn de 2,6 a 199 casos por 100.000 personas, mientras que en la colitis ulcerosa es de 37 a 246 casos por 100.000 personas en los Estados Unidos. En cuanto a nuestro país, si bien no hay estadísticas nacionales, tenemos en el Hospital de Gastroenterología alrededor de 3.200 consultas al año y hasta el año 2017 se habían realizado 462 coloprotectomías con reservorio ileales y se veían una media de 113 pacientes con enfermedad de Crohn en la unidad de coloproctología por año. En cuanto a las consultas ambulatorias por enfermedad inflamatoria en el ámbito de la capital federal, se ve un continuo incremento que en el 2015 eran 4.108 consultas al año. Estos son datos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En cuanto a la relación entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, en el año 1998 eran 6,4 colitis ulcerosas a una enfermedad de Crohn. Esto fue disminuyendo con el paso del tiempo a una expensa de incremento de la enfermedad de Crohn y se ve que esta relación es de 1,75 a 1 en el año 2010. En cuanto a la enfermedad de Crohn, es un proceso inflamatorio transmural, focal, asimétrico y granulomatoso. Como podemos ver en la foto, da lesiones en parches no continuos. Puede afectar cualquier sector del tubo digestivo de la boca al ano y lamentablemente muchos de los pacientes que presentan enfermedad de Crohn van a requerir una cirugía. Se estima que entre el 40 al 90% van a requerir una cirugía y un tercio de ellos van a requerir al menos 2 o más cirugías a lo largo de su vida. En cuanto a la localización, la forma ileocólica se presenta en el 50% de los pacientes, la afectación de tubo de intestino delgado aislado es del 35%, la enfermedad colónica es de un 20 a un 25%, mientras que la enfermedad del tracto digestivo superior es rara, menor a un 5%. En cuanto a las formas clínicas, podemos ver la forma inflamatoria, la obstructiva o fibroestenosante y la fistulizante o perforante. ¿Cómo afecta de la boca al ano? Estos pacientes deben ser estudiados con endoscopía digestiva alta y baja y endocápsula intestinal en las formas inflamatorias, en las formas estenosantes no, por el riesgo de que quede la endocápsula trabada a nivel del tubo digestivo, a nivel de las estenosis. La enterorresonancia y la enterotomografía son los métodos de elección para estudiar el intestino delgado. Se sirve aún el tránsito de intestino delgado, aunque los nuevos métodos son más sensibles. El colon por enema también puede ser utilizado, lo que nos va a permitir ver son estenosis y también la presencia de fístulas.
En cuanto a su clasificación, vamos a tener la clasificación de Montreal, que lo que toma en cuenta es la edad de comienzo o A, donde tenemos A1 en comienzo hasta los 16 años, A2 de los 17 a los 40 y A3 más allá de los 40 años. La localización L1 que afecta al ilion distal, L2 es la afección colónica, L3 es la afección de ilion distal y colon y L4 se añade a cualquiera de las anteriores si está afectado el tubo digestivo alto. La B es el comportamiento, donde podemos tener un comportamiento no estenosante ni perforante, un comportamiento, el B2 que es el comportamiento estenosante, el B3 que es el comportamiento perforante y cuando hay afección perineal a cualquiera de las anteriores se añade la P. En cuanto a la enfermedad de Crohn, es una enfermedad que es altamente recidivante y el porcentaje de recidivas va a depender de la definición que utilicemos. Las recidivas endoscópicas se ven en el 60 al 80% de los pacientes al año, mientras que tomamos como definición las recidivas clínicas, que son los pacientes que presentan sintomatología, veremos que estas se ven en el 10 al 30% de los pacientes al año y las recurrencias quirúrgicas, que son aquellos pacientes que requieren una nueva cirugía, se ven de un 11 un 27% a los 5 años, ascendiendo un 39 un 40% a los 10 años. En cuanto a los factores involucrados en las recidivas, tenemos como uno de los factores principales al tabaquismo. Se observa que en los pacientes fumadores hay mayor riesgo de reoperación versus los no fumadores, a 5 años de 36 versus 20% y a 10 años del 70 versus el 41%. Otros factores de mayor riesgo de recidiva son la cirugía intestinal previa, la enfermedad fistulizante, la localización perianal y la resección extensa de intestino delgado. Debemos tener algunas premisas que son para la enfermedad de Crohn, como que la cirugía no es curativa. La cirugía lo que va a hacer es disminuir la sintomatología y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Debemos tener en cuenta que el tratamiento médico tampoco es curativo y lo que hace es mejorar la calidad de vida. La enfermedad asintomática no debe ser operada. Las incisiones deben ser preferentemente siempre medianas, ya que, como hemos dicho antes, esta enfermedad es altamente recidivante y el paciente va a requerir múltiples intervenciones y hasta puede requerir una ostomía y debemos cuidar la pared abdominal para tener sitio de implantación de las mismas o para tener un buen acceso al abdomen. Las grandes resecciones no impiden ni disminuyen las recidivas. Existen múltiples trabajos, entre ellos uno de Facio y colaboradores, que compara márgenes de resección menores a 2 centímetros versus márgenes mayores a 12 centímetros y no encontró diferencias en las tasas de recidivas, por lo tanto se indica fuertemente que los márgenes de resección sean menores a 2 centímetros. El tratamiento quirúrgico tiene riesgo de síndrome de intestino corto, por lo tanto, siempre que podamos ahorrar intestino delgado, es de elección poder realizarlo. Siempre, por otro lado, se debe evaluar todo el intestino delgado a través de, por ejemplo, una sonda vesical con un balón inflado a 2,5 centímetros para evaluar la presencia de estenosis. Y si bien la cirugía, como hemos dicho al inicio, no es curativa, sí disminuye la necesidad de tratamiento médico y las complicaciones o efectos colaterales de esta medicación que pueden ser severos.
En cuanto a la colitis ulcerosa, su localización es colorectal y en este caso sí es simétrica, es continua y empieza generalmente en el recto y progresa en forma ascendente. Si bien existe afectación perineal, en la colitis ulcerosa es poco frecuente, se ve en un 10 o un 17% de los pacientes. La colitis ulcerosa puede permanecer en actividad clínica persistente, esto se da solo en un 5% de los casos, pero la mayoría de los pacientes alternan periodos de actividad y remisión. Y a pesar de los continuos avances en los tratamientos médicos, entre un 20 y un 40% de los pacientes continúan siendo quirúrgicos. La colitis ulcerosa se va a clasificar según la extensión en proctitis cuando afecta al recto, proctosigmoiditis cuando afecta al recto y al sigma, colitis izquierda cuando afecta hasta el ángulo esplénico y pancolitis cuando afecta todo el colon. En cuanto a la cirugía, se ha visto en el último tiempo que la tasa de cirugía de urgencia ha disminuido con el advenimiento de los agentes biológicos. El grupo de la doctora Sambuel y colaboradores comparó dos grupos, uno entre 1990 y 1999 y otro entre el 2000 y el 2015, observando una caída de la necesidad de colectomía de urgencia en pacientes con colitis ulcerosa. En cuanto a las indicaciones quirúrgicas, tanto de la enfermedad de Crohn como de la colitis ulcerosa, veremos que pueden ser electivas o de urgencia. Dentro de las selectivas encontraremos la enfermedad crónica intratable, la falta de respuesta al tratamiento médico, la presencia de displasia o cáncer, estenosis, fístula y uropatía obstructiva en la enfermedad de Crohn, retardo del crecimiento y manifestaciones extracolónicas activas. Dentro de las indicaciones quirúrgicas de urgencia tendremos la hemorragia, el megacolon tóxico, la colitis fulminante y la perforación, tanto en la colitis ulcerosa como en la enfermedad de Crohn, y las indicaciones quirúrgicas supurativas solo en la enfermedad de Crohn. En cuanto a qué factores van a actuar en la morbilidad posoperatoria, se sabe que la desnutrición se asocia a mayor riesgo de complicaciones, por lo tanto uno debe tratar de llevar al paciente a la cirugía con más de 3 gramos de albúmina por litro porque es la línea de corte para mayor tasa de complicaciones cuando es menor a 30. La anemia también se asocia a peores resultados posoperatorios, tomando como línea de corte los 8 gramos por decilitro. La presencia de colecciones intraabdominales, ya sean abscesos o flemones, también se asocian a mayor riesgo de complicaciones sépticas posoperatorias. En cuanto al tratamiento médico preoperatorio, sí es bien conocido que el uso de prednisona por más de 20 miligramos días o su equivalente se asocia a mayor riesgo de complicaciones sépticas posoperatorias. En cuanto a los inmunosupresores y los agentes biológicos, si bien su uso es controvertido o no su uso, sino su acción sobre el posoperatorio es controvertida. En los últimos años se ha visto que no parecerían tener mayor tasa de complicaciones, aunque muchos de los grupos sugieren suspender los agentes biológicos para hacer un wash-up de los mismos, si es posible, 15 días antes de la cirugía. Un factor del riesgo para la morbilidad posoperatoria es la experiencia del grupo quirúrgico, en la colitis ulcerosa el tabaquismo, las operaciones de urgencia también se asocian a mayor riesgo de complicaciones posoperatorias y en particular el tipo de anastomosis podría estar asociado a mayor tasa de recidiva en los pacientes con enfermedad de Crohn.
En cuanto a las indicaciones quirúrgicas de urgencia, tendremos el megacolon tóxico, la colitis fulminante, la perforación y las supurativas. Las indicaciones quirúrgicas de urgencia eh, es principalmente, como dijimos, la colitis tóxica. Se debe, en primer lugar, identificar el grado de severidad que el paciente presenta al momento de la consulta y se evaluará la necesidad o no de internación a través de los criterios de Trullops y Witts, el cual toman en cuenta el número de deposiciones, la presencia de sangre en las mismas, la presencia de anemia, la hipoalbuminemia, la presencia de fiebre, la presencia de taquicardia, una eritrosedimentación acelerada, la presencia de leucocitosis y la hipocalemia. Otro factor importante que no está dentro de estos criterios, pero sí es de importancia para saber cómo evolucionará el paciente y el grado de severidad, es el dosaje de proteína C reactiva. En cuanto al cuadro de colitis aguda, se caracteriza por más de 6 deposiciones con moco y sangre por día asociado a un signo de toxemia. La cirugía está indicada en aquellos pacientes que no respondan al tratamiento médico, esto es, el paciente que ingresa debe ser atendido por un equipo multidisciplinario. Lo primero que se realiza es, una vez que se definió si el paciente requiere internación o no, es el reposo digestivo con la colocación de un plan de hidratación parenteral con hidrocortisona de 300 miligramos días endovenoso. Aquellos pacientes que no respondieron a este tratamiento, se debe hacer un switch, si es posible, a infliximab en forma temprana a los 3 días, y si no responde, ahí indicar conducta quirúrgica. Debemos tener en cuenta que un retardo en la cirugía se asocia a peores resultados con mayores tasas de complicaciones posoperatorias. Entonces, ahora bien, ¿a quién operamos? Obviamente al paciente que no responde al tratamiento médico. De elección es que la cirugía no se difiera más de los 7 días en aquellos pacientes que son córtico-resistentes, y la morbilidad postquirúrgica es de un 23 a un 42%, con una mortalidad que puede alcanzar al 4%. La colitis tóxica se caracteriza por tener más de 10 deposiciones con moco y sangre y alteración del estado general del paciente. Es una forma de debut en el 5 al 8%. La cirugía va a ser requerida en un 20 a un 30% y la de elección es la colectomía subtotal con ileostomía terminal. Debe ser, como dijimos anteriormente, el paciente tratado por un grupo multidisciplinario donde se deberá estabilizar al paciente, colocar corticoides endovenosos asociados a antibióticos en el caso de que exista toxemia, y siempre se debe realizar al ingreso una sigmoidoscopía flexible sin insuflación o una rectosigmoidoscopía rígida para evaluar el grado de severidad de la enfermedad y tomar muestras para descartar una infección por citomegalovirus. Hay factores de riesgo que van a hacer suponer que el paciente va a tener una mala evolución y que va a requerir una colectomía durante esta internación, y tenemos los signos radiológicos como la neumatosis coli, la presencia de asas de intestino delgado dilatadas en hipocondrio izquierdo a la altura del ángulo esplénico, o como veremos posteriormente, la dilatación colónica. El grado de severidad también es un signo que nos va a hacer sospechar de necesidad de colectomía, al igual que la extensión de la enfermedad, la presencia de manifestaciones extracolónicas activas, una edad temprana de diagnóstico y, como hemos dicho antes, también los niveles elevados de proteína C reactiva.
En cuanto al megacolon tóxico, es la dilatación parcial o total no obstructiva del colon que se mide en el ángulo, en el colon transverso con una longitud mayor de 5,56 centímetros. Su incidencia es del 5% y se debe hacer diagnóstico diferencial con la colitis pseudomembranosa y con otras colitis infecciosas o parasitarias. En cuanto a su diagnóstico, algunas veces no puede ser certificado y no debemos esperar a tener el diagnóstico de certeza para realizar un abordaje quirúrgico. En aquellos pacientes que tenemos persistencia de los signos radiológicos, esto es con radiografías seriadas a cada 24 horas, donde no vemos disminución del calibre del intestino, donde tenemos taquicardia, leucocitosis, con un estado general que está igual que al ingreso o que ha empeorado, se debe indicar la cirugía dentro de las 24-48 horas para evitar la perforación. El paciente con megacolon tóxico tiene una mortalidad que puede variar puede llegar hasta un 17-25%, pero como veremos posteriormente, si el paciente se perfora, esta mortalidad se duplica. La perforación se da en un 2 a un 3% de los pacientes y como dijimos anteriormente, la mortalidad puede llegar a un 57% y suele ser más frecuente dentro del primer ataque. En cuanto a la hemorragia, presenta una incidencia de un 0,6 a un 4,5%. Generalmente el recto no suele estar involucrado, por lo cual uno puede realizar una colectomía subtotal con abocamiento de cabos. En caso de que el recto sangre masivamente, también deberá ser resecado. En cuanto a las alternativas quirúrgicas en urgencia, veremos que tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn podrán ser la colectomía subtotal con ileostomía a la Bruch, la coloprotectomía total con ileostomía definitiva, la coloprotectomía con reservorio ileal solo en la colitis ulcerosa y el procedimiento descompresivo derivativo de Tambor. En cuanto a la colectomía subtotal con ileostomía a lo Bruch, tiene una mortalidad del 23 al 33% y morbilidad del 23 al 33% y una mortalidad del 0 al 9%. Lo que se realiza es la resección del colon derecho, transverso y el descendente y se preserva un muñón recto sigmoideo. Debemos tener algunos recaudos, que en primer lugar es preservar la arteria iliocólica si posteriormente nosotros queremos realizar un reservorio ilial. También se debe preservar la arteria sigmoidea distal para realizar un buen muñón o un buen cabo suprapúbico de sigma. El ilion terminal se debe seccionar cercano a la válvula iliocecal, como vemos en la segunda foto, y siempre se debe confeccionar una iliostomía evertida, al menos 2 centímetros por arriba del ras de la piel para evitar complicaciones. En cuanto a qué vamos a hacer con el muñón rectal o recto sigmoideo, cuando el recto está sano o poco comprometido, uno puede cerrarlo dentro de cavidad. Lo cierto es que la mayoría de los grupos no lo realizan porque una apertura del recto enfermo en cavidad va a llevar una peritonitis, por lo cual la mayoría de los autores prefieren, en el caso de que el recto esté sano o poco comprometido, cerrarlo a nivel subcutáneo, ya que de abrirse se va a drenar el contenido mucopurulento en el tejido celular subcutáneo, no en la cavidad abdominal.
en el caso de que el recto esté friable, se debe conservar un segmento de sigma y se lo aboca en el tercio inferior de la herida quirúrgica como una fístula mucosa, en el caso de ser una cirugía laparotómica. En el caso de un abordaje laparoscópico, el cabo suprapúbico se exterioriza obviamente a nivel suprapúbico por un orificio ad hoc. En nuestra experiencia, preferimos siempre abocar el sigma como una fístula mucosa sin movilizar el recto. La coloprotectomía total con ileotomía Lobruck se reseca todo el colon, todo el recto y el aparato esfinteriano. Está indicado en la hemorragia masiva que involucra el recto, que por suerte es poco frecuente, o aquellos pacientes que presentan perforación rectal al momento del diagnóstico, que también es infrecuente. La coloprotectomía con reservorio ileal se podría utilizar en los pacientes con colitis ulcerosa. La verdad que está indicado o la realizan muy pocos centros en casos altamente seleccionados. Nosotros sugerimos evitar esta técnica en urgencia, y ya que se asocia una morbilidad mayor al 60%. Y como veremos posteriormente, los pacientes que llegan a cirugía a la cirugía de urgencias lo hacen en mal estado general, hipoproteinémicos, hipoalbuminémicos, con altas dosis de corticoides, lo que hace que se contraindique la coloprotectomía con reservorio ileal en la urgencia. En cuanto al abordaje laparoscópico para cualquiera, tanto para la coloprotectomía con ileostomía definitiva como para la colectomía subtotal, ha demostrado ser seguro y factible, pero solo debe ser realizado por equipos entrenados. En una serie del Hospital Bonorino Udaondo, ya de hace más de 7 años, se comparó el abordaje laparoscópico con el abordaje laparotómico o abierto, encontrando menor tasa de complicaciones en el abordaje laparoscópico en concomitancia con todos los otros autores. En cuanto al procedimiento descompresivo derivativo de Turnbull, fue descrito para el megacolon tóxico perforado y bloqueado, y en él se realiza una ileostomía derivativa, una colostomía transversa y en el caso de que el sigma esté dilatado, también una colostomía sigmoidea. La indicación actual es el megacolon tóxico de origen infeccioso parasitario. Podría ser utilizado en mujeres embarazadas que hay que salir, que uno debe realizar una cirugía rápida en aquellos pacientes que presentan microperforaciones colónicas con un ángulo esplénico difícil y en un paciente con elevada morbimortalidad, aunque tienen en contra que uno deja un órgano comprometido en cavidad que puede volver a perforarse y puede requerir o puede requerir una nueva cirugía de urgencia. La verdad que nosotros en el ámbito del Hospital Udaondo solo se ha realizado uno hace más de 30 años, no volviendo a realizarse este tipo de cirugía. En cuanto a las indicaciones quirúrgicas selectivas, tenemos la enfermedad crónica intratable, la falta de respuesta al tratamiento médico, la presencia de displasia o cáncer, el retardo del crecimiento, las manifestaciones extracolónicas, las estenosis, la fístula y la uropatía obstructiva, como hemos dicho, estas últimas en la enfermedad de Crohn. En cuanto a la displasia o cáncer, tanto en la colitis ulcerosa como en la enfermedad de Crohn colorectal, la incidencia se encuentra aumentada. Los factores de riesgo para displasia o cáncer son la extensión de la enfermedad, el tiempo de evolución de la misma, a mayor tiempo mayor riesgo, la edad de comienzo temprano. La colangitis esclerosante primaria es un factor independiente que eleva mucho el riesgo de cáncer colorectal y los pacientes que tienen historia familiar de cáncer colorectal.
En cuanto a las indicaciones de cirugía, a nivel colorectal es la existencia de displasia de alto grado certificada por al menos 2 patólogos especializados en enfermedad inflamatoria, la displasia de bajo grado multifocal, las lesiones elevadas que al ser resecadas muestran displasia en la zona circundante a su base de implantación, o los pacientes que presentan estenosis con displasia de alto grado o estenosis infranqueable. En cuanto a las alternativas quirúrgicas en la colitis ulcerosa, vamos a tener de elección la coloprotectomía con reservorio ileal. Una como opción es la coloprotectomía total con ileostomía Lobruck y mucho menos frecuente la coloprotectomía total con ileostomía Locock. La coloprotectomía total con ileostomía Lobruck se realiza en forma electiva en pacientes con severas complicaciones perineales, los pacientes que tienen alteraciones en la continencia, los pacientes que tienen un cáncer de recto supranal o aquel paciente que se niega a hacer una coloprotectomía con un reservorio ileal. La coloprotectomía con ileostomía Locock varía de la anterior en que se realiza y se confecciona un reservorio ileal que se exterioriza como una ileostomía. Este mismo no produce una descarga continua de efluente ileal, sino que debe canalizarse el paciente para poder evacuar. Podría ser utilizado en pacientes que debemos hacer una coloprotectomía con ileostomía definitiva, pero el paciente no tolera el efluente continuo de material entérico. Entonces se canula para poder evacuar. Las contraindicaciones son la enfermedad de Crohn, las alteraciones psiquiátricas, la terapia esteroidea prolongada, el cáncer avanzado y la obesidad, obviamente por causas técnicas, porque es difícil traspasar todo el panículo adiposo para exteriorizar la ostomía. El reservorio Alocock es un reservorio de intestino delgado con una invaginación de ilion terminal que le da la conformación de una válvula. Para poder evacuar, el paciente coloca una sonda a través de la ileostomía, a través de la válvula, y se drena según la demanda del paciente. Tiene altas tasas de complicaciones, por lo cual la verdad que en nuestro país hay escasos reportes de esta técnica, y las complicaciones se encuentran las relacionadas a la válvula pezón, que es eh, la movilización de la misma o el desplazamiento que lleva a reoperaciones en el 50% de los casos, el desarrollo de una pauchitis en el 7 a 30%, la presencia de sangrado, isquemia, necrosis de la válvula o el desarrollo de fístulas. La colectomía total con ileorrectoanastomosis se realiza poco frecuentemente, se consta de una colectomía total con resección de todo el colon, cierre del muñón rectal y anastomosis entre el ilion y ese muñón rectal. Está indicado en pacientes que tienen un recto sano, que esto se ve solamente en el 1 a 2% de los pacientes con colitis ulcerosa, o en aquellos pacientes que tienen un cuadro sugestivo de colitis indeterminada, donde no hay displasia, presentan un resto distensible y presentan una continencia conservada. Según las guías ECOS, también podría estar indicada en pacientes mujeres jóvenes en edad fértil, para evitar la infertilidad asociada a la disección pélvica que uno realiza durante la protectomía. La cirugía de elección
electiva en colitis ulcerosa es la coloprotectomía con reservorio ileal porque erradica la enfermedad colónica, mantiene la continencia y evita una ileostomía definitiva. En este caso se reseca todo el colon, todo el recto y se preserva el conducto anal con el aparato esfinteriano para luego anastomosar un reservorio ileal a 1 centímetro de las líneas de las criptas. La cirugía puede ser realizada en 1, 2 o 3 tiempos. La cirugía en un tiempo es la coloprotectomía con reservorio ileal sin ninguna ostomía de protección. Hay pocos grupos que la realizan por las altas tasas de complicaciones y si bien una ileostomía no previene las complicaciones, sí nos permite realizar tratamientos menos invasivos y no tener que reoperar al paciente. La cirugía en 2 tiempos, en un primer tiempo se hace la colectomía subtotal y luego la protectomía con reservorio ileal, que es una modificación de lo que se hace usualmente. Aquí lo que nos permite es en aquellos casos dudosos de que estamos frente a un Crohn, al tener la pieza de la colectomía, podremos evitarle hacer el reservorio a un paciente con enfermedad de Crohn. La cirugía en 2 tiempos clásicas se da en pacientes que están en buen estado general, donde uno electivamente le hace el pouch, entonces en un primer tiempo se le realiza la coloprotectomía con el reservorio ileal y una ileostomía de protección y el segundo tiempo se cierra la ileostomía. Y en general, ante la cirugía de urgencia, la mayoría de los grupos utilizan la cirugía en 3 tiempos, que es primer tiempo colectomía subtotal, segundo tiempo protectomía y reservorio ileal y en el tercer tiempo el cierre de ileostomía. ¿De qué va a depender que uno realice la cirugía en 1, 2 o 3 tiempos? De el estado del paciente, aquellos pacientes en mal estado nutricional, anémicos, córticos dependientes, esto es pacientes agudos, uno sugiere siempre entonces la colectomía subtotal. Lo mismo sucede con los pacientes con colitis fulminante y megacolon tóxico, los pacientes que tienen prednisona más de 20 miligramos día o aquellos pacientes que son operados por un equipo poco entrenado, en los cuales durante la cirugía hay un sangrado importante, donde vemos que no podemos realizar una anastomosis sin tensión o donde hubo contaminación. En todos estos casos uno elige hacer una cirugía en 3 tiempos. Las contraindicaciones absolutas de la coloprotectomía con reservorio ileal son la enfermedad de Crohn. Actualmente está discutido, como veremos posteriormente, las alteraciones del aparato esfinteriano las ubico entre paréntesis entre signos de pregunta, porque continúa siendo una contraindicación absoluta, pero ya se han realizado reconstituciones del piso pélvico con la realización de un esfínter artificial asociado o no a neuromodulación sacra para poder realizar un reservorio ileal, pero eso es en casos altamente seleccionados. Las estenosis anorrectales y las fístulas perianales complejas y el cáncer de recto inferior que invade esfínteres, estas últimas continúan siendo contraindicaciones. En cuanto a las contraindicaciones relativas, los mayores de 55 años estaban contraindicados para realizar un reservorio ileal. Actualmente se sabe que pacientes en buen estado general, como el manejo del medio interno, pueden ser sometidos a este tipo de cirugía. Los pacientes con un cáncer de colon o de recto superior curables también son pasibles de para realizar un pouch ileal. Los pacientes obesos tienen
no una contraindicación formal, sino más bien una dificultad técnica. En general, los pacientes obesos presentan mesos cortos y gruesos que no llegan a la pelvis, el intestino delgado, por lo cual no se puede realizar una anastomosis sin tensión. Y los pacientes con alteraciones psiquiátricas también están contraindicados. En cuanto a los detalles que tenemos que tener en cuenta para realizar una coloprotectomía con reservorio iliano en pacientes con colitis ulcerosa, debemos tener en cuenta la disección del mesenterio hasta la emergencia de la arteria mesentérica superior. Una vez confeccionado el reservorio, el sitio a anastomosar debe sobrepasar el borde inferior del pubis, y si la zona de anastomosar no llega, se pueden realizar ligaduras vasculares en el ilion terminal para que éstas lleguen, siempre probando con clamp vasculares para no producir isquemia del reservorio. En cuanto a la protectomía, se puede realizar una disección rectal cercana a la pared del mismo o una resección como si fuera una escisión total del mesorrecto por fuera de la fascia propia. Se debe liberar la cara posterior hasta las puntas del coxis, liberando el ligamento sacrorectal. Alcanzar el plano de los elevadores por las 4 caras y avanzar con una disección interefintérica en la zona superior del conducto anal. El cierre del muñón rectal se debe realizar a no más de 1 centímetro de las líneas de las criptas. Si no es posible colocar un elemento de sutura mecánica, una opción es evertir el recto como vemos en la foto. Debemos tener en cuenta que un muñón largo tiene más riesgo de malignización y también más riesgo de cufitis. Cufitis es la inflamación de este CAF o muñón rectal remanente. En cuanto a la confección del reservorio, hay variantes en S, en H, en W, en J, en K, que los que los diseñaron lo hicieron pensando en que una mayor cantidad de asas se asocia a una mayor capacidad y por lo tanto un menor número de deposiciones. La mayoría de los grupos utilizamos la variante en J porque se observó que a pesar de tener en su confección un menor número de asas, que esto como veremos en las fotos posteriores es el asa, son 2 asas de ilion terminal nada más, esto nos da una mayor sencillez para su confección y los resultados funcionales se equiparan al año con los reservorios que tienen mayor volumen como el H y el W. El S también. Aquí vemos cómo en la foto se aparean las 2 últimas asas de intestino delgado de ilion terminal y con 2 disparos sucesivos de sutura lineal cortante se hace una anastomosis laterolateral entre ambas ramas. Posteriormente, en la tercera foto, lo que vemos es cómo se controla la hemostasia dentro del reservorio para evaluar si hay sangrado. Si lo hubiere, se hace hemostasia directa con puntos a través de la eversión del reservorio y luego se coloca en la punta un yunque. Como vemos en la última foto, este yunque debe llevar al borde inferior del pubis, que esto es lo que nos asegura que va a llegar sin tensión para realizar la anastomosis. La anastomosis ilional se puede realizar en forma manual o con sutura mecánica circular y siempre se debe confeccionar una iliostomía en asa a lo Turnbull. El asa que se va a exteriorizar es el primer asa que va previa al reservorio, que llegue con comodidad a la pared abdominal y siempre se debe vertir el cabo funcionante para evitar las lesiones dérmicas asociadas con las ostomías planas. En cuanto al abordaje laparoscópico, ha sido bien descrito
que si bien los resultados en cuanto a la mortalidad son comparables al abordaje abierto, con el abordaje laparoscópico se ve menor tasa de infertilidad, mejor resultado cosmético y menor alteración del esquema corporal. En cuanto a la funcionalidad del reservorio ileal, tenemos que el número de deposiciones varía de 5 a 7 por día, estabilizándose entre los 2 y los 18 meses. La tasa de éxito a 20 años es de un 92% y a 30 años del 93%, según Lindner y colaboradores. Sí se ha observado que hay un aumento del número de deposiciones a mayor tiempo de seguimiento de los distintos grupos. En cuanto a la morbilidad o la morbimortalidad, esta disminuye mucho al aumentar la experiencia del grupo quirúrgico, por lo cual la mayoría de las guías sugieren que estos pacientes sean tratados en centros especializados en el manejo de enfermedades inflamatorias y que realicen al menos 10 coloprotectomías con pouch ileal al año. La morbilidad varía de un 18 a un 54% con una mortalidad de un 1%. Dentro de las complicaciones intraoperatorias que nos podemos encontrar, tenemos la dificultad para anastomosar la bolsa al conducto anal, las fallas de las suturas mecánicas y el sangrado del reservorio. Se denomina fracaso del reservorio ileal en aquellos casos en que el reservorio ileal se debe levantar o resecar, o en aquellos pacientes en que no se puede cerrar la ileostomía. La tasa de fracaso varía de un 3.5 a un 17%. Y dentro de las causas, los más frecuentes es la sepsis pélvica. Otras causas son las fístulas pouchvaginales, las estenosis de anastomosis, una pobre funcionalidad, la pouchitis intratable. Pouchitis es un remedio de la colitis ulcerosa, pero que afecta al reservorio ileal y se trata de la misma manera, en general con antibióticos, agentes biológicos, y de no responder al tratamiento médico uno debe evaluar levantar el reservorio. La incontinencia fecal incontrolable y la neoplasia en el manguito o en el reservorio, que en la colitis ulcerosa es una eventualidad. Pasamos ahora a la enfermedad de Crohn. Volvemos a repasar las indicaciones quirúrgicas de urgencia en la enfermedad de Crohn, donde tenemos obstrucción, perforación libre, abscesos intraabdominales, hemorragia, megacolon tóxico, colitis tóxica y la ileitis terminal. En cuanto a la obstrucción, el tratamiento de elección es la resección siempre que el paciente esté en buen estado general, con o sin anastomosis primaria, y en caso de anastomosis, con o sin protección. Las ostomías están indicadas en aquellos casos que tenemos un paciente en mal estado general. El bypass está indicado cuando hay una tumoración que es difícil de resecar porque está sobre grandes vasos o involucra el retroperitoneo, y los stent colon y los stents pueden ser utilizados en la obstrucción colónica como un puente a la cirugía. En cuanto a la perforación libre, obviamente es una indicación quirúrgica de urgencia y se debe hacer una resección del segmento perforado con o sin anastomosis primaria. En el caso de abscesos intraabdominales y pélvicos, tienen una incidencia de un 10 a un 30%. El tratamiento de elección en los mayores a 5 centímetros es el drenaje percutáneo asociado a antibióticos. Tiene baja tasa de complicaciones, un éxito de un 23 a un 78% y una recurrencia al año del 30%. En los abscesos menores a 3 centímetros el tratamiento debe ser antibióticos y obviamente control por imágenes a ver qué sucede con estas colecciones.
La cirugía está indicada cuando hay falla o imposibilidad de drenaje percutáneo en los abscesos recurrentes y en las fístulas residuales. Se debe hacer cirugía receptiva, lavado y drenaje. La ileitis terminal es un cuadro de abdomen agudo que puede simular a una apendicitis. En general, uno desconoce que el paciente tiene una colitis por enfermedad de Crohn o una ileitis terminal por enfermedad de Crohn y debe afinar mucho el interrogatorio para ver si estos pacientes ya tienen antecedentes de cambio del ritmo evacuatorio, presencia de proctorragia o de hematoquesia. Este cuadro puede simular una apendicitis y en muchos casos llevar a la cirugía. La apendicectomía está indicada cuando el ciego no está enfermo. Si el ciego está enfermo, puede ser un sitio de fístulas, la resección del apéndice. La resección del ilion solo debe realizarse cuando existen síntomas obstructivos y el intestino proximal está dilatado con la pared afectada. En cuanto a las indicaciones quirúrgicas selectivas en la enfermedad de Crohn, tendremos las fístulas externas o enterocutáneas o colocutáneas y las internas que son entre el intestino y algún otro órgano aledaño. Las estenosis, la presencia de displasia o cáncer, la falta de respuesta al tratamiento médico, los efectos colaterales adversos de la medicación y el retraso del crecimiento en niños. En cuanto a las fístulas, cuando son asintomáticas, el paciente en general no requiere cirugía. Cuando son sintomáticas, ya sea por un síndrome de mala absorción o si está, por ejemplo, fistulizado a vejiga, a neumaturia, infecciones urinarias, obviamente se debe dar tratamiento quirúrgico, que es la resección del segmento intestinal enfermo con cierre del orificio en el órgano adyacente. En el caso del colon, uno puede hacer una resección quirúrgica del segmento afectado o realizar la colectomía total. En cuanto a las fístulas enterocutáneas, si son posoperatorias, el 30 al 75% cierran con tratamiento conservador, mientras que las fístulas enterocutáneas por enfermedad entérica, uno debe realizar la resección quirúrgica. Otra de las indicaciones quirúrgicas selectivas en la enfermedad de Crohn son las estenosis, las cuales pueden deberse a enfermedad luminal activa, en el cual el tratamiento de elección es médico, mientras que en las estenosis que son cortas y bien localizadas, el tratamiento es quirúrgico. En cuanto a las estenosis cortas y bien localizadas, uno podrá realizar estructuroplastias o resecciones. La dilatación tiene indicaciones cuando estas estenosis son cortas y aisladas, pero son accesibles por endoscopía, y en general esto puede estar presente en el tubo digestivo alto, en el duodeno o, por ejemplo, en la estenosis de una anastomosis ileocólica. La tasa de éxitos varía de un 47 a un 80%. En cuanto a las estructuroplastias, están indicadas cuando existe compromiso difuso con estenosis cortas, en el riesgo de síndrome de intestino corto, las estenosis de anastomosis o una restenosis de una estructuroplastia. Estas fueron ideadas para ahorrar segmentos de tubo digestivo, o mejor dicho, de intestino delgado. Tienen una morbilidad de un 12 a un 18%. Las complicaciones posoperatorias pueden ser la presencia de abscesos, el desarrollo de fístula o las dehiscencias de las estructuroplastias. La técnica de Heineck-Mikulicz está indicada para pacientes con estenosis menores a 10 centímetros.
Se hace una incisión longitudinal y y se realiza un cierre transversal con puntos separados como vemos en las fotos. La incisión debe sobrepasar 2 centímetros a cada lado de la estenosis. La técnica de Finney es para estenosis menores a 20 centímetros pero mayores a 10 centímetros, donde se realiza una apertura longitudinal de la estenosis sobrepasando la 2 centímetros hacia proximal y a distal como vemos en la foto, y luego se realiza una, un arqueamiento, un cierre del intestino como vemos en la foto, como si fuera una anastomosis laterolateral. Esto puede ser realizado en forma manual o con sutura mecánica. Para las estenosis mayores a 25-30 centímetros con estenosis recurrente o lesiones largas y cortas alternas, o donde tenemos riesgo de intestino corto, una opción es la técnica de Michelazzi, donde se realiza una sección a nivel medio de la lesión y una anastomosis laterolateral de la zona afectada. En cuanto a las resecciones, uno debe tratar de realizar las menos que se puedan las menos que se puedan, pero si hay múltiples estenosis en un segmento corto o una estenosis que es larga donde no se puede realizar una estricturoplastia, están indicadas. La resección puede ser después se debe realizar después la anastomosis, que puede ser terminal o lateral, de elección con suturas mecánicas, aunque existe controversia porque hay estudios que no demuestran diferencias en cuanto a utilizar una técnica con sutura terminal o lateral, y si bien existen también trabajos a favor de las suturas mecánicas, existen en contra, así que todavía la evidencia no es total acerca de qué método usar. Sí, en los últimos años, Cono y colaboradores han descrito una nueva técnica de anastomosis que observaron una menor tasa de recurrencia, donde realizan la sección de la zona enferma con una anastomosis. En primer lugar, se cierran ambos bordes y después se realiza una anastomosis o un refuerzo sobre esa zona donde se cerraron los bordes y una anastomosis lateral. Tiene una sobrevida libre de recurrencia quirúrgica a 5 y 10 años del 98%, aunque se necesitan nuevos estudios para evaluar esto. En cuanto a las estenosis en la enfermedad de Crohn colónica, la cirugía está indicada en las estenosis que no responden al tratamiento médico, en pacientes con más de 10 años de evolución de la enfermedad por el riesgo de cáncer y en las lesiones infranqueables. Aquí las estricturoplastias, si bien fueron utilizadas aisladamente, aún falta evidencia para su utilización. En general, lo que está indicado es la cirugía resectiva. Las dilataciones con balón pueden ser utilizadas, pero en general en lesiones secundarias a estenosis de anastomosis o estenosis que son accesibles y cortas y que no están asociadas a úlceras profundas ni a fístulas y que responden a la dilatación con balón. La tasa de éxito es del 40 al 97%, la recurrencia a 5 años supera el 50% y las complicaciones son hemorragia, perforación y sepsis. En cuanto a las alternativas quirúrgicas selectivas en enfermedad de Crohn colorectal, tenemos la coloprotectomía
total con ileostomía Lobrook, la colectomía total con ilio-recto-anastomosis, las colectomías segmentarias y la coloprotectomía con reservorio ileal. Está escrito más pequeño a propósito porque está indicada, como veremos posteriormente, en casos altamente seleccionados. La coloprotectomía con ileostomía Lobrook, que era aquella en donde se resecaba todo el colon, todo el recto y el aparato esfinteriano, está indicado en las pancolitis o cuando existen 2 o más segmentos colónicos enfermos con afectación rectal y o perineal severa, y también puede estar indicada en los pacientes que presentan displasia o cáncer, como vimos en la colitis ulcerosa. La protectomía clásica, que es donde se reseca todo el aparato esfinteriano, tiene tasas de fallo del cierre de la brecha perineal de un 23 a un 78%, esto asociado al trastorno en la cicatrización que tiene la enfermedad de Crohn. Las alternativas para evitar esta alta tasa de complicaciones con el cierre de la herida perineal, tenemos la protectomía con disección interesfinteriana, donde lo que se reseca es el conducto anal, pero por dentro del esfínter anal externo, preservando al mismo. Y tenemos la resección rectal anterior baja con cierre del recto. Esto en general no se utiliza porque produce un seno en la pelvis que luego produce abscesos, por lo cual la mayoría de los grupos no la utiliza. El tratamiento de los senos perineales persistentes o el lecho cruento perineal son los colgajos musculares, o también puede ser utilizado el cierre asistido por vacío o vacuum con tasas de buenos resultados esperanzadoras. En cuanto a las recidivas, varían de un 3 a un 46% a los 10 años. La colectomía total con ilio-recto-anastomosis está indicada en pacientes con enfermedad colónica extensa, donde tengan 12 o más segmentos afectados, o en los pacientes con cáncer de colon que tienen escaso o nula afectación rectal, con continencia conservada, sin sepsis ano-perineal y con adecuada compliance rectal. Las recurrencias son obviamente mayores que en la coloprotectomía con ileostomía definitiva, varían de un 64 a un 83% y requieren reoperaciones en el 50% de los casos. Las resecciones segmentarias están indicadas cuando existe solo un segmento colónico afectado por enfermedad de Crohn. En el Crohn iliocecal es de elección la iliocequectomía, que es la resección del ilion terminal y solamente el ciego. Si lo que está afectado es la válvula iliocecal, pero el ilion no está enfermo, uno puede hacer una sequectomía solamente y preservar lo más que se puede el ilion terminal. En el caso de cáncer también se pueden realizar resecciones segmentarias, pero debemos tener en cuenta que un 14 o un 40% de los pacientes presentan lesiones metacrónicas. Las tasas de recaídas varían de un 33 a un 62%. La coloprotectomía con reservorio ileal tiene un uso muy selectivo. Se puede realizar en pacientes con enfermedad colorectal aislada que tienen ausencia de enfermedad perianal. Se debe avisar al paciente que hay alta tasa de enfermedad de Crohn en el reservorio, con peores resultados que los pacientes con colitis ulcerosa, aunque estudios recientes muestran una tasa de persistencia del reservorio del 85% a los 5 años y del 90% a 10 años, con un 10% de escisión de la bolsa.
En cuanto a la tasa de morbilidad, varía de un 20 a un 44% y la incidencia de Crohn en el reservorio es de un 2,7 a un 13. Se ha visto que la presencia de hipertrofia neural en la pieza de la colectomía es un signo de pronóstico para el desarrollo de enfermedad de Crohn en el reservorio ilial. Ahora, dos tópicos. Uno es la enfermedad de Crohn gastroduodenal, que es poco frecuente. El compromiso sintomático es del 0,1 al 5% y puede producirse como estenosis múltiples duodenales en un 12 a un 30%, aunque las indicaciones de cirugías pueden ser la obstrucción, la perforación o las fístulas. En cuanto a la fístula, lo más frecuente es que sean secundarias a una anastomosis iliocólica adyacente. Por lo tanto, se deben a recaídas sobre la anastomosis iliocólica y el tratamiento es la resección del segmento afectado en la anastomosis iliocólica con cierre del orificio duodenal y un refuerzo. En la forma estenosante, en la forma estenosante duodenal, una opción es la gastroenteroanastomosis y otra es la dilatación con balón. También se han descrito las estricturoplastias. En cuanto a la enfermedad de Crohn perineal, por muchos autores es pensada como un fenotipo distinto de la enfermedad y es la forma de presentación más agresiva e invalidante. Su incidencia varía de un 3,8 a un 80% dependiendo de qué se considere enfermedad perianal por un lado y del tiempo de seguimiento de las series por el otro. Puede ser forma de debut en un 5 o un 10% de los pacientes y su prevalencia se incrementa cuando más distal es la afectación a nivel del tubo digestivo. Así es como la forma ilial aislada se asocia a enfermedad perianal solo en un 12%, mientras que la afectación rectal se asocia a afectación perianal en el 92% de los casos. Los factores de riesgo para mala evolución de la enfermedad de Crohn o el desarrollo de enfermedad perianal son la localización rectal, la necesidad de corticoides inicialmente y una edad de comienzo temprano. La enfermedad de Crohn perianal tiene una tasa de recurrencias de un 35 a un 59% a los 2 años, un 80% de los pacientes van a requerir cirugía y un 20% de los pacientes con enfermedad perianal van a requerir una protectomía. Las lesiones que podemos encontrar en la enfermedad de Crohn son los plicomas, que están generalmente acartonados, indurados, con linfedema, la presencia de fisuras de localización atípica fuera de hora 6 y hora 12, en general de localización múltiple, también la presencia de úlceras profundas como vemos en la tercera foto. El tratamiento de elección siempre es médico, tratando de evitar la cirugía por el retardo en la cicatrización asociado a la enfermedad de Crohn. En cuanto a las estenosis anorrectales, se presentan en el 7 a 22% y es un predictor de mala evolución de la enfermedad de Crohn. El tratamiento de las poco sintomática es tratamiento local con corticoides locales y las sintomáticas el tratamiento son dilataciones ya sea con bujías o con balones. El riesgo de protectomía alcanza un 43% cuando tenemos estenosis anorrectales asociadas a fibrosis que compromete al recto, la presencia de fístulas o la presencia de incontinencia. En cuanto a los abscesos y fístulas, se presentan en el 17 al 43% de los pacientes, en el hospital Udaondo se da en el 27% de los pacientes y los diagnósticos diferenciales son la hidrosadenitis supurativa,
la tuberculosis, el quites sacrococcigio y el cáncer de ano fistulizado. Un factor de mal pronóstico para los abscesos y fístulas es el tabaquismo, ya que aumenta el riesgo de recaída y la necesidad de operaciones, así como también produce una menor respuesta al tratamiento médico. Los abscesos son la principal causa de dolor en estos pacientes, un 22% de ellos suelen ser complejos y en herradura, se presentan en el 50 al 60%, el diagnóstico es clínico, aunque podemos utilizar métodos complementarios como la ecografía endorrectal o la resonancia magnética para poder evaluar su localización. El tratamiento es el drenaje, asociado siempre a antibioterapias, ciprofloxacina y metronidazol. Las fístulas, por su parte, se clasifican en simples o complejas. Simples son las que presentan escasa o nula cantidad de esfínter, que se producen debajo de las líneas de las criptas, donde no tenemos colecciones interpuestas, no hay estenosis anorrectales ni proctitis y tampoco hay conexión a vagina o vejiga. Mientras que las complejas son las que afectan mayor cantidad de músculos, como pueden ser las interesfinterianas y transesfinterianas altas, las extraesfinterianas y supraesfinterianas, las que tienen múltiples orificios externos con múltiples trayectos, asociados a fístulas rectovaginales, asociados a colecciones interpuestas o estenosis anorrectales y a proctitis. El diagnóstico se realiza a través del examen bajo anestesia y un estudio complementario donde la exactitud diagnóstica con el examen bajo anestesia, que es el gold estándar, y cualquiera de los otros dos métodos puede llegar al 100% para la detección de los orificios del o los orificios internos y de los trayectos fistulosos. Siempre se debe estudiar todo el tracto digestivo. Es importante también evaluar la afectación rectal, por lo tanto siempre se debe realizar la rectoscopía y o colonoscopía, el examen perineal completo, ya que las fístulas no solo se encuentran en el periné posterior, sino también pueden avanzar hacia el periné anterior, y obviamente la evaluación de todo el tracto digestivo. El tratamiento de las asintomáticas u oligosintomáticas es no se realiza tratamiento si no son sintomáticas. Los pacientes sintomáticos sí deben requerir un abordaje multidisciplinario. En primer lugar, resolver la enfermedad luminal, y la opción quirúrgica va a depender de la complejidad de la fístula y de la existencia o no de enfermedad luminal o de proctitis. En cuanto a los pacientes con recto sano, se deberá hacer el tratamiento del trayecto fistuloso y el cierre del orificio interno. Como veremos después, hay múltiples tácticas para usar. Mientras que en los pacientes con recto enfermo se sugiere el uso de agentes biológicos más sedal de drenaje, el cual debe permanecer por al menos 6 semanas. En cuanto al cierre con el tratamiento combinado, se observó que la inducción con infliximab varía de un 24 a un 78%, cerrando subsecuentemente en un 25 a un 100%, pero tiene altas tasas de recaídas al suspender el tratamiento con agentes biológicos. Sí se ha observado que hay un menor riesgo de ostomas, o al menos una extensión del tiempo libre de ostomas al utilizar los agentes biológicos. El tratamiento combinado se basa en infliximab, como dijimos anteriormente, más la colocación de un sedal sin sección de la piel y del tejido celular subcutáneo, como vemos en la foto. ¿Y cuándo debemos retirar el sedal? Entre las 3 semanas y los 3 meses. Esto sería entre la segunda y tercera infusión de infliximab. Dentro del tratamiento
Para las fístulas, pero con el recto sano, tenemos la fistulotomía, los colgajos, el tratamiento videoasistido BAF, la ligadura del trayecto interesfinteriano o LIF, los adhesivos de fibrinas, el material bioprotésico. Estos dos, si bien tienen altas tasas de recaídas con bajas tasas de éxitos a largo plazo, tienen como beneficio que no alteran la continencia. El tratamiento de células madres parece ser prometedor, al igual que el plasma rico en plaquetas. El uso de agentes biológicos locales aún no está utilizado en el país, pero podría ser un método viable para aquellos pacientes que no pueden recibir agentes biológicos sistémicos, y el clipado del orificio interno también ha sido descrito en estos pacientes con tasas de éxitos que varían del 12 al 70%. Para concluir, las enfermedades inflamatorias intestinales deben ser abordadas por equipos multidisciplinarios. La morbilidad asociada al tratamiento quirúrgico disminuye en centros especializados. En los cuadros agudos, una demora en la indicación quirúrgica puede poner en riesgo la vida del paciente. La cirugía de elección en la urgencia es la colectomía subtotal con abocamiento de cabos en los casos de enfermedad de Crohn colorectal o de colitis ulcerosa. Muchas gracias por su atención.